El artículo 23 del decreto 019 del 10 de enero de 2012, que empezó a regir desde el domingo 1 de julio, dice que la Registraduría Nacional del Estado Civil administrará la base de datos del Registro Civil de Defunción, la cual se alimentará con la información que remitan las notarías, los consulados, los registradores del Estado Civil y las demás autoridades encargadas de llevar las defunciones. Para ampliar el tema nos acompaña en el set de Registra TV Heriberto Quiñones Sandoval, coordinador de soporte técnico para la identificación y el registro civil de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación y estamos aquí presentes. También en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Gracias por acompañarnos. Doctor Heriberto, explíquenos un poco cómo las notarías están realizando su labor de reporte de funciones. A ver, como ya lo especificó Katy, el artículo 23 del decreto 019 indicó que la registraduría va a administrar la base de datos de defunción. En eso convocan a las notarías principalmente y a todos los funcionarios que tienen la función de registrar las defunciones. Para ello la registraduría implementó un aplicativo web donde ellos constantemente, diariamente, están haciendo la grabación de esa información. Ciertas entidades como las clínicas, los hospitales, los parques cementerios, ¿utilizan este mismo aplicativo web? Ok, sí, se trató de utilizar la misma aplicativo en un buen porcentaje en razón a que de los datos que se contemplan en el registro de defunción también se utilizan para el reporte de esos fallecimientos que hacen las clínicas, las funerarias, los cementerios. Entonces es reutilizar esa información, reutilizar esa programación. ¿Cada cuánto, doctor Heriberto, deben realizar esas entidades esos reportes? La ley establece que para las notarías continuamente, ¿sí? Para los cementerios, para los hospitales, está indicado que dentro de los 5 primeros días del siguiente mes, pero el aplicativo está permanentemente activo, es decir, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, dependiendo de la organización, del trabajo que ellos tengan, pueden ingresar fácilmente y libremente durante el día. Doctor Heriberto, ¿cuál es la función de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a los registros civiles de defunción? Ok, en ese artículo 23 del decreto 019 establece que la registraduría va a ser la administradora de la base de datos, ¿sí? Entonces, toda la información de defunciones, de los registros de defunción, se está recolectando en una base de datos. También la ley establece que se tienen que almacenar los reportes de fallecimientos. ¿Para qué? Para poder actualizar primero la base de datos de identificación, es decir, cancelar las cédulas de ciudadanía por un lado. Por otro lado, esa información de los certificados de defunción más los reportes de defunción se pone a disponibilidad del Ministerio de Salud, Ministerio de Protección Social y demás entidades del Estado. ¿Esto con qué fin? ¿Sí? Porque es que ellos necesitan saber si la persona está todavía viva, ¿sí? Para poder hacer algún determinado pago, por ejemplo, para pensión, ¿sí? Entonces, es un dato muy importante que necesitan ellos. Doctor Heriberto, una vez ustedes tengan esos datos, la Registraduría Nacional, ¿qué hace con esa información? Es decir, de pronto esa información que llega no puede ser la correcta, entonces, ¿qué papel juega la Registraduría en estos casos? Es correcto, Katy. La ley también prevé que la registraduría tiene que verificar esa información, validarla, ¿sí? No simplemente pasarla a la base de datos y colocarla a disposición de los diferentes procesos y diferentes entidades, sino que hay que verificarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números de cédula o un número de identificación que se escriba ahí en el formulario puede que no coincida con la información real, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Que de pronto Pedro Pérez es la cédula 17, pero por un error le colocaron la cédula 19, pues eso va a alterar el sistema o nos va a alterar nuestro sistema de información. Entonces, la Registraduría Nacional lo que hace es que verifica si ese número realmente coincide con esa persona que está inscrita. Ahora, para facilitar e ir adelantando esa depuración de información, los notarios y los demás entes que están grabando los reportes de defunción en forma instantánea, cuando lo graban, al digitar el número de la cédula, para hacer un caso preciso que es con cédula, al digitarla le va a salir de una vez a quien le corresponde. Con eso podemos evitar desde un principio errores. ¿Esa verificación, doctor Heriberto, lo hacen a diario?
¿Deben estar al tanto de lo que está sucediendo el día a día? A ver, esa primera parte que es en línea, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, que el notario quinto de cualquier ciudad o un notario, un funcionario está grabando la información, toma la información del registro civil de nacimiento, de defunción, perdón, y entonces al digitar el número de la cédula en el sistema le va a decir a quién corresponde y él va a poder decir, ese funcionario es comparar que la información que le está saliendo del sistema corresponda con lo del registro civil de defunción. Eso en primera instancia. Hay una segunda fase que hace la registraduría que es en bloque. Hace un corte, cada 15 días está establecido para que se coja toda esa información y comience a ser validada, ¿sí? Entonces, volver a verificar, mirar que las fechas de defunción sean inferiores a la fecha de inscripción o iguales por lo menos, ¿sí? Para que no nos vayan a quedar grabada la información que primero hicieron la inscripción y después quedó la fecha de defunción. Doctor Heriberto, ¿cuántas entidades que deben realizar este reporte lo están haciendo al día de hoy? A ver, hoy tenemos un corte más o menos que están registradas cerca de 900 entidades, ¿sí? Un 50% corresponde a notarías, ¿sí? Esas notarías, cantidad de notarías, como les explico, va apenas llegando al 50%. Estamos haciendo un llamado a los señores notarios para que ingresen a nuestro sistema y se registren y comiencen a dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Como les digo, también entonces el 50% de las notarías tenemos un censo, más o menos estar entre 4.000 usuarios que corresponden a hospitales, a notarías, a parques, cementerios y otros entes que están encargados de reportar esos fallecimientos. La ley establece que los parques, cementerios, funerarias, clínicas, hospitales y autoridades competentes deben reportar durante los primeros 5 días del mes a través del certificado la defunción de las personas que tengan conocimiento. Doctor Heriberto, cuando la registraduría recibe esta información, ¿qué hace con ella, ese aplicativo web de la registraduría? ¿Qué pasa con esta información una vez usted la tengan en su poder? Ok, entonces como ya lo estábamos explicando, esa información entra en línea y se guarda en una base de datos temporal para proceder a hacer validaciones posteriores, ¿sí? Entonces estamos haciendo cortes cada 15 días para comenzar a hacer esas validaciones. Cuando ya la información está verificada, ya la colocamos realmente en nuestra base de datos de defunción, que esa es la que está accediendo el Ministerio de Salud y Protección Social principalmente. Reiteremos un poquito más sobre el tema, doctor, de que el aplicativo web de la Registraduría Nacional funciona las 24 horas del día. Además, ¿por quién es monitoreado? Correcto. A ver, hay un equipo técnico por parte de la Gerencia Informática de la Registraduría que está pendiente del funcionamiento de esa página web. Estamos viendo estadísticas constantemente, ¿sí?, de cuántos usuarios se van registrando nuevos, cuántos se están activando, cuánta información se está grabando, tanto de registros civiles de defunción como reportes de fallecimientos. ¿Se puede presentar el caso de que a un ciudadano se le cancele la cédula por muerte, siendo que no es así? Si se presenta este caso, ¿qué debe hacer esta persona? A ver, hay procedimientos establecidos ante la ley y ante la Registraduría Nacional pues, específicamente. ¿Para qué? Para que el ciudadano presente una solicitud y se comience a analizar los antecedentes. Entonces, si hubo un registro civil de defunción realizado ante una notaría, entonces se le va a decir al notario, por favor, verifique los antecedentes. Ah, no, que el antecedente fue un certificado médico expedido por un médico, un profesional de la salud, que dice sí, esa persona murió, entonces hay que entrar a verificar. Si ya hay falsedades, ya toca que entrar con las autoridades tipo fiscalía o colocar las denuncias pertinentes. Todo este proceso, doctor Heriberto, ¿cuánto dura más o menos? Todo eso depende. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos comenzando a hacer las primeras verificaciones, ¿sí? Entonces tenemos que ajustar bien los procedimientos hacia el interior de la registraduría para comenzar a decirles a los notarios o a las personas, a los usuarios que están grabando esa información. Sí, hay una inconsistencia. No podemos de una vez comenzar a hacer atribuciones de que están haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores al momento de digitalizar, ¿sí?,
por ejemplo, que en vez de colocarle el género masculino le colocan femenino. ¿Sí? Es un error que podemos decir que es de mecanografía, pero que no lleva a toda una investigación. ¿Sí? Pero sí, cuando se tenga un reporte de un ciudadano que dice mi cédula está cancelada por muerte, entonces comenzamos sí, a hacer toda la investigación pertinente. Desde dónde nació la información, cuándo se grabó, quién lo grabó, para poder determinar la veracidad de la información. ¿Estas defunciones solamente son para personas mayores de edad o también para niños y adolescentes? A ver, la ley específica es registros civiles de defunción. Entonces, si se registra la defunción de un menor, ¿sí?, se tiene que grabar también en el sistema de la registraduría, en el sistema web de la registraduría. Todos los reportes de defunciones se tienen que incluir ahí. ¿Esto ayuda en parte en depurar el censo electoral de alguna manera? De alguna manera también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que se tenga conocimiento de que una persona adulta que tuvo cédula falleció, se va a actualizar también el censo electoral y poderlo dar de baja de ahí en el censo electoral. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro panelista le agradecemos su presencia el día de hoy. Katy, muchas gracias, agradecerle por esta invitación al programa. Y a nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado, y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos la cita que tienen con nosotros el próximo sábado a las 10 de la noche por Canal Institucional. Si desea ver este capítulo o las anteriores emisiones, los invitamos a que ingresen a www.registraduría.gov.co. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.